de las consultoras. Pacu, te invito a la mesa, ya está Giselle con nosotros. Gillo, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a presentar precisamente para hablar de todos los problemas económicos, los signos de quiebre que empiezan a tener nuestra economía con respecto a la pandemia y al aislamiento que prácticamente paralizó muchísimas de las industrias. Vamos a analizar todo esto con Matías Zurt, que es economista y además es consultor de IBEC. Matías, buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, en algún punto nos gustaría saber cómo analizás la economía de nuestro país puertas adentro con este aislamiento, con esta cuarentena estricta que paralizó muchas de las industrias. Sí, bueno, justamente el análisis ese es el que vos decís, o sea, es una situación bastante atípica y bastante diferente con respecto a cualquier otra crisis o recesión que uno quiera analizar, justamente porque lo que lo está provocando es una política pública, digamos, dedicada o destinada a enfrentar un problema de salud, pero que genera que el comercio, la interrelación y la producción del sistema capitalista moderno como lo conocemos no se pueda llevar a cabo. Entonces es como si la economía estuviera trabada. No es un problema de demanda, no es un problema de que la gente tiene desconfianza y no quiere consumir porque no sabe qué va a pasar el día después. O, digamos, no es la típica crisis macroeconómica que se puede solucionar con el impulso del Estado acompañando e impulsando la demanda, sino que hay un problema de oferta donde directamente las empresas están cerradas y no pueden producir. ¿Y cuán dañada ves la economía a este punto? Y muy dañada, digamos. Empezaron a salir los primeros números que todavía son bastante preliminares y son de marzo, donde, para que tengamos en cuenta, digamos, el mes de marzo tuvo apenas 10 días, es decir, un tercio del mes se vio afectado por las políticas de aislamiento. Entonces, todas indicar que los meses de abril y mayo van a tener caídas mucho más fuertes. Y recién con Facundo estábamos hablando de la proyección del año, con una caída de más del 10%. Sí, estamos en línea. Nosotros en la consultora estamos viendo una recesión para todo el año, para el 2020 respecto al 2019, superior al 10%, lo que la pondría, digamos, en línea con los años de mayores crisis de la historia económica argentina, como fueron el 2001, el 89, digamos. Estamos hablando de una recesión muy, muy fuerte que va a tener impacto, obviamente, en los volúmenes producidos y en variables como el mercado laboral, con las tasas de desempleo que pueden llegar a superar el 15%, tasas de pobreza que pueden acercarse al 50%, pegando un salto quizás de 12 o 15 puntos respecto del cierre del año pasado. Es una situación realmente dramática. ¿Cómo estás, Matías? Hay datos que mencionaste, incluso el tema de la desocupación, que es muy importante. Salieron los primeros datos de balances de empresas y muestran pérdidas en el primer trimestre cuando la cuarentena prácticamente no había afectado sus ventas. Lo cierto es que igualmente mostraron números negativos. Me imagino que el segundo trimestre va a ser aún peor. ¿Qué crees, digamos, que puede hacer el gobierno más allá de lo que ya hizo con respecto a planes de asistencia para el sector privado? Sí, esto que vos decís es importante porque también hay que entender, digamos, que la economía argentina, a diferencia de otras economías de la región o del mundo, no estaban pasando tampoco por una situación muy positiva al momento de la llegada del coronavirus. O sea, esta recesión fuerte que vamos a ver ahora es como llovido sobre mojado, digamos. Ya estaba muy complicada la macroeconomía argentina. Como vos decís, en los meses de enero y febrero y marzo también, pero incluso si tomamos solo enero y febrero, antes de cualquier impacto del coronavirus, la economía ya estaba cayendo, seguía cayendo desde más o menos agosto del año pasado. Entonces esto empeora todo. Con respecto a las medidas, yo creo que en este momento las medidas que, digamos, que el gobierno ha tomado son bastante correctas, digamos. Yo creo que se tomaron un poco tarde y un poco descoordinadas con otras. Cuando uno mira, por ejemplo, qué hicieron otros países de la región, las medidas de ayuda a las empresas, principalmente las medidas de subsidio a los salarios, como son acá esta política de que el gobierno paga hasta el 50% del salario de las empresas, se aplicaron inmediatamente al comienzo de la cuarentena. En cambio, acá lo que nosotros vimos es que la cuarentena se planteó, además el 20 de marzo, arrancamos la cuarentena, se paralizó la producción y las medidas de alivio para las empresas empezaron a llegar 20 días o un mes más tarde. Entonces, esa demora, ese delay, esa desincronización entre la política de salud o la política preventiva y la política económica está llevando a que
las empresas de Argentina enfrenten problemas mayores que las empresas de otros países de la región y del mundo. Además de por esta lentitud o por este retraso en las medidas, también por la magnitud del paquete económico. Cuando uno mira, por ejemplo, el paquete aplicado en Chile o aplicado en Perú, para no irnos a países europeos que tienen muchísima más capacidad de reacción y de política económica que la Argentina, vemos que los paquetes de esos países triplican o cuadriplican la cantidad de dinero que pusieron en la economía para sostener al sector pero privado. Pero Matías, perdóname que te interrumpa, pero sí. si estaríamos hablando de un paquete económico de total ayuda, también un montón de colegas tuyos estarían diciendo que está gastando plata que no tiene el Estado. O sea, en algún punto también la realidad es la que tenemos. Totalmente, exactamente, eso es lo que hay que entender. Digamos, la situación de respuesta que tiene el Estado argentino no es ni comparable con la respuesta que pueden tener otros países, e insisto, no me voy ni a Europa ni a Estados Unidos, con otros países de la región. Por eso, digamos, tantas veces se hace hincapié en la necesidad de tener cuentas públicas equilibradas justamente para que el país pueda gastar y pueda intervenir cuando es necesario. Ahora, si hay un país que se la pasa interviniendo y que se la pasa gastando, ya sea que la economía está creciendo o que la economía está en recesión, cuando llega el verdadero momento de aplicar política económica, no tenemos esa capacidad de hacerlo. Y a eso te sumo una cosa más. Sí. No, con respecto a algo que a mí me parece, por ejemplo, que también se perdió algo de tiempo y relacionándolo con quizás un tema que hablemos después, es el tema de la deuda, digamos. Yo creo que si el gobierno se hubiera acelerado con respecto a cuándo o cómo arreglar la deuda, hoy quizás podríamos contar con financiamiento del cual no tenemos. En el segundo bloque nos metemos un poquitito con el tema deuda. Sí, Gise. No, Matías, ¿quién está solventando, pagando, digamos, esta crisis? Porque cayó 25% la recaudación, está todo parado, entonces no digo quiénes son los perdedores, sino de dónde está saliendo la plata. ¿Es pura emisión? Lo primero que hay que tener en cuenta es, digamos, que cuando uno dice, por ejemplo, la economía va a caer este año un 10% o más de un 10%, hay mucho de eso que no es solventado por nadie, que es una pérdida directa, tanto para empresarios, ganancias empresariales, como salarios de los empleados, digamos. Ahora, lo que está haciendo el gobierno de inyección de dinero de determinadas maneras, digamos, ya sea transferencias a los sectores más vulnerables o el salario complementario o los créditos a tasa cero y demás, está siendo financiado exclusivamente con emisión monetaria del Banco Central. Bueno, ahora después del corte vamos a hablar un poco de la deuda para que nos expliques la magnitud, la negociación que está teniendo el gobierno. Quédate, Matías, ya volvemos. Vamos a un corte, enseguida regresamos.